Buenas noches, bienvenidos. Ahora tengo el gusto, el privilegio de presentar a un médico especializado en Argentina, con una especialidad y un estudio realmente sistemático sobre algo muy novedoso para nosotros. El mundo ya ha hablado, ya ha experimentado sobre el particular. Es el médico Jorge Tango. ¿Cómo está, doctor? Gracias por haber venido. Buenas noches. ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Un placer estar contigo ahora. He visto alguna vez tu programa por alguna red social y bueno, es un honor estar aquí contigo ahora. No, el gusto, el honor para nosotros. El doctor Jorge Tango, médico internista. Doctor, ¿qué es el cannabis? Bueno, el cannabis es una planta, como cualquier otra planta, de la que el hombre, bueno, ha sabido utilizarla para diferentes usos. Como bien decías, para alguna gente es algo nuevo, es algo un poco de moda, pero sin embargo el cannabis está presente desde casi la misma humanidad, ¿no? Hablamos de que, como decía, algunos estudios afirman que fue la primera planta domesticada junto con el trigo. Eso estamos hablando de que de 11.000, 12.000 años atrás, ¿no? Para darnos una idea de cuándo venimos hablando de cannabis, o manejando el cannabis. Que no es tan nueva, ¿no? Para nada, ¿no? Para nada. No. Obviamente se ha hecho un uso en las diferentes culturas y en el correr del tiempo para diferentes cosas, pero científicamente recién, digamos, en los años 1900 se ha podido, digamos, certificar ciertos usos de manera científica, ¿no? Pero estamos hablando de la par del pan, del alimento básico de la humanidad, si ha sido domesticada junto con el trigo. Sí, claramente ha sido bastante antes de la domesticación del maíz, antes de la domesticación de la coca, por ejemplo, ¿no? Para dar una idea. Ajá. Que viene por el 3000 más o menos la coca. Pero, como digo, han sido diferentes los usos que se le han dado a lo largo de la historia también, ¿no? Bueno, estamos hablando del cannabis, que es también conocido como la marihuana, ¿sí? ¿Es correcto? ¿Es lo mismo? Coloquialmente se conoce como marihuana, pero es una cosa realmente meramente semántica, ¿no? Es exactamente lo mismo. Hablar de cannabis, hablar de marihuana y hablar de cáñamo es lo mismo. Quizá para mucha gente, en nuestro medio al menos, el cáñamo le resulte un poco más familiar y se sorprenda ahora que se trate de cannabis sativa, que marihuana, básicamente. Coloquialmente, como digo, la marihuana se conoce como la inflorescencia de la planta hembra de la marihuana, que es el cogollo, ¿no? La marihuana el cannabis es lo mismo, es una planta dioica, tiene hembra y macho, y la parte medicinal que se usa es el cogollo, ¿no? La inflorescencia, como digo, de la planta hembra. La planta hembra contiene en las flores tricomas, que son pequeñas glándulas que contienen los fitocannabinoides, ¿no? Cannabinoides que son muchos, son más de 500 cannabinoides existentes en la planta, de los cuales se usan o son más conocidos muy pocos en realidad, ¿no? Son cannabinoides, terpenos, flavonoides. El doctor Jorge Tango con nosotros, es médico internista, experto universitario en cannabis medicinal. Ahí vamos asentando el cannabis como uso medicinal. ¿Por qué es tan calumniado el cannabis entonces? Mira, es muy interesante tu pregunta y creo que es uno de los puntos básicos que la gente tiene que empezar a hacerse cuando hablamos de cannabis medicinal. ¿Por qué? ¿Por qué se prohibió el cannabis? Y en esto voy a ser muy concreto en decir que por una cuestión lógica de razonamiento, la gente asume que si algo está prohibido es porque es malo, ¿no? Pero históricamente, si vamos a revisar un poco la historia que ha tenido esta planta a finales del siglo XIX y al llegar hasta 1960, que es cuando la comisión, digamos, lo ingresa en la lista 1, en la lista 4 de sustancias prohibidas, no han sido, la verdad, sentimientos muy nobles los que han llevado a esta situación. Han sido, la verdad, prácticamente situaciones económicas y de segregación racial lo que han motivado a que mediante esta planta o gracias a esta planta o con el uso de esta planta se segreguen a muchas personas. Doctor, ¿para qué
exclusivamente se utiliza el cannabis. Bueno, su uso medicinal, pero diferentes dolencias, diferentes tratamientos. ¿Cómo se utiliza medicinalmente el cannabis o la marihuana? Bueno, hay muchos espectros de uso, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos en nuestro cuerpo tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide, quizá para muchos, incluso colegas, suene algo muy extraño y muy nuevo. Se descubrió recién más o menos en la década del 90, gracias a los estudios que realizó Rafael Mechulian, que es un bioquímico belga, que vivió en Jerusalén prácticamente toda su vida, y que gracias a él, a los estudios que realizó él, podemos hablar, digamos, y conocer mucho sobre esta planta, ¿no? Lamentablemente este año en marzo él fallece y deja un gran vacío en todo el mundo canábico, ¿verdad? Con respecto a tu pregunta, ¿por qué hacía toda esta introducción? Porque el sistema endocannabinoide está inmerso en todas las funciones del cuerpo. Hay receptores CB1, CB2 repartidos en toda nuestra economía. ¿Es una función, dice usted? El sistema endocannabinoide tiene una función de homeostasis, es decir, busca el equilibrio de todas las funciones, de demás funciones del organismo. O sea, puede manejar y estar incluido en diferentes sistemas, en el sistema nervioso, gastrointestinal y demás, ¿no? Entonces, por esa misma acción y esa misma distribución de receptores que hay en el cuerpo, uno de los aspectos de acción del cannabis es tan amplia. Ahora, hay una diferencia en eso de que hay patologías que están muchas más estudiadas con un nivel de evidencia alto y otras que están en estudio que todavía no tienen un nivel de evidencia tan alto para considerarlas, digamos, como un tratamiento específico. Bien. Lo que pasa es que cuando conversé, por ejemplo, con algunos médicos oncólogos especialmente, ellos me dicen que se tendría que utilizar el cannabis, la marihuana, para un tratamiento especialmente para casos terminales, me decían, ¿no? Porque hay dolores que no se soportan, hay dolores intensos, donde la medicina, esta tradicional, ya no puede hacer nada, entonces se puede sustituir el cannabis para tal vez lograr algo de equilibrio en el cuerpo, o tal vez algo más, no sé cómo decir, que haya tranquilidad para el enfermo. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo con ello o no? Sí y no. Sí, porque los objetivos en realidad son mejorar la calidad de vida. O sea, de por sí toda la medicación, los medicamentos que podemos llegar a usar tienen ese fin, pero esta en particular viene a ayudar en ese aspecto. Todavía, y digo todavía porque esto va cambiando muy rápido, no es la primera indicación para la mayoría de las patologías, o sea, es un coadyuvante, se suma a muchos otros tratamientos, pero no es exclusivo de la patología oncológica. Es decir, hay muy buenos estudios y un nivel alto de respuesta del glaucoma, por ejemplo, que se trata con cannabis y que el glaucoma no es una enfermedad terminal. Bien, entonces, si bien hay bastante buena respuesta en pacientes oncológicos, porque se trata dolor crónico, dolor neuropático, tiene muy buen efecto en el tratamiento sintomático de la depresión como síntoma, no como trastorno, hay que hacer una diferencia con eso, como síntoma producto, digamos, de una enfermedad de cáncer, es decir, ninguna persona que tenga cáncer está muy feliz de la vida, digamos, entonces tiene muy buena respuesta. Entonces. Sí, siempre y cuando se usen los cannabinoides indicados, pero digamos que esos usos no son exclusivos de la patología oncológica, ¿no? Tienen buena respuesta y se usan mucho porque realmente ayudan y mejoran la calidad de vida, pero no son excluyentes. Bueno, voy al otro ejemplo. Cuando hay alguien que no puede tolerar los alimentos, ¿no? Los devuelve, ¿no? Que no puede tolerar los alimentos, entonces consumiendo cannabis o consumiendo marihuana, entonces se hace más tolerable el alimento. Me contaron experiencias así. ¿Es así o es falso? Correcto, y es otro de los usos con una evidencia bastante alta, no solo en postquimioterapia, que en realidad
es el nivel de evidencia más alto que tiene, digamos, las náuseas, los vómitos que se originan producto de un tratamiento quimioterápico, que tal vez a la mayoría le puedan parecer síntomas menores, pero realmente cuando uno está en la situación y no para de vomitar, no para de tener náuseas, puede incluso decidir dejar un tratamiento quimioterápico por esta causa. Entonces, tener... Porque siente que no le hace bien, más bien le pone muy mal, lo pone realmente en el piso. Las quimioterapias tienen efectos adversos, digamos, muy importantes. Uno de ellos son estos síntomas y que se controlan bastante bien con el uso de cannabis. Bueno, tal vez malinterpreté cuando hablé con los oncólogos y tal vez se referían a estos términos. Puede que sí, lo que pasa que también, como digo, a veces se confunde mucho, y en esto voy a hacer una pequeña referencia con un caso que tuvimos en Bolivia que generó jurisprudencia, que es el caso de la niña Celeste, en el que la GEMET autoriza el uso de cannabis como uso exclusivo y utiliza una palabra en la que hay que tener mucho cuidado, y compasivo, bien, y compasivo. La verdad que esta del cannabis, digamos, no es una cuestión de fe, o sea, es una molécula que tiene efectos bioquímicos y efectos benéficos sobre las personas, que está comprobado. ¿Qué quiere decir con que no tiene motivos de fe? Que no significa que yo no tomo el cannabis como último recurso. No es que perdido por perdido, en el caso del cáncer, por ejemplo, que es un paciente terminal, digo, yo no tengo más opciones de nada, entonces uso cannabis para ver si tengo efecto o no, para ver si me hace bien o no. No es así, digamos, no es así. No es que el paciente dice, tengo fe en que esto me va a aliviar y lo consume. No, o sea, está probado que tiene efectos reales sobre ciertas patologías en específico con un nivel alto. Bien, a eso me refiero con hablar de evidencia, que es lo que los médicos siempre buscamos, ¿no? Hay una cosa que se llama medicina basada en la evidencia y siempre estamos detrás de ella. Sí, lo que pasa es que tengo una experiencia sobre el particular, por eso me aboco a decir, bueno, en ciertos hospitales, yo visité uno en Estados Unidos, donde administran el cannabis, la marihuana, pero con efectos ya en pacientes terminales. Bueno, debe ser un uso, ahora que estoy entendiendo, ¿no? Por eso es que hablé también con los médicos oncólogos, ellos dicen, sí, se utiliza y se debería utilizar en pacientes que están sufriendo procesos de quimioterapia, procesos terminales, cuando dicen, ya no se puede hacer nada, sufriendo de dolor, siempre se puede hacer algo administrando marihuana para que puedan tolerar los alimentos, para que puedan pasar un rato mejor la situación de la quimioterapia. Pero ahora vengo a conocer otro aspecto. Sí, se utiliza bastante y está bastante cerca también del uso de cannabis medicinal precisamente en médicos que hacen cuidados paliativos, sobre todo en la parte oncológica, ¿no? Pero esa era la palabra que no me salía, paliativos. Paliativos, exactamente. Cuando ya están terminales y dicen, ya no se puede hacer nada, siempre se puede hacer algo. Sí, pero no es necesario llegar a la etapa terminal de la enfermedad, porque obviamente un paciente con alguna patología oncológica que no es terminal siente los mismos dolores, digamos, ¿no? Y en ese caso también hay que usarlo. Y es la indicación real de uso, ¿no? Para aliviar el dolor crónico que siente. Como digo, mejora no solamente la parte del dolor, sino la parte anímica también, con un efecto que tiene los demás receptores que tiene el cannabis. Bueno, separando entonces que no sean pacientes terminales, que no sean cuidados paliativos, ¿en qué otros aspectos podemos utilizar el cannabis? ¿En qué tipo de enfermedades? Lo dijo, ¿lo puedes repetir, doctor? Bueno, es interesante esto porque podemos dividirlo, digamos, en cuanto al nivel de evidencia de las enfermedades, ¿no? Hay evidencia alta, evidencia concluyente, con ciertas patologías de uso, y hay evidencias que están patologías que están con una evidencia moderada, lo que no quiere decir que no lleguen a ser concluyentes. Y en esto quiero ser muy claro que, por ejemplo, cuando uno tiene curiosidad sobre el tema, empieza a investigar, se mete a internet, se mete a YouTube y va a ver algunos artículos en los que hablan de cierta probabilidad de que puede ser útil para esto y otro de hace unos 2-3 años,
y que ahora son evidencia concluyente. Es decir, esto va cambiando y es una cuestión meramente de tiempo y de estudio, ¿no? Además de investigación Exactamente, que le debemos a marihuana. Exactamente. Entonces, para hablar de evidencia concluyente, hablamos de dolor crónico neuropático, que es el que uno puede tener por un herpes zóster o por una lumbociatalgia, por una patología oncológica. El tratamiento es concluyente para el uso del cannabis. Póngame algunos ejemplos, doctor. ¿En qué tipo de situaciones? Un poquito volviendo a la realidad, al terreno. Cualquier tipo de cáncer siempre puede generar dolor, ¿sí? Un caso. El caso. Las lumbociatalgias pueden generar. ¿Qué es eso, doctor? Es el dolor del lumbar que uno tiene en la espalda, que se refiere a la pierna, a veces por un pinzamiento vertebral, ¿no? Que se hace a veces muy rebelde al tratamiento convencional, digamos que se vuelve una cosa crónica y que llega a afectar muchísimo la vida. Sí, ¿no? claro, si la habremos sufrido. Ajá. Sí. El herpes zóster, que es algo muy común, ¿no? Que parece algo menor, pero hay personas en las que llega a afectar muchísimo su calidad de vida, que no pueden con el dolor lancinante que sienten en el tórax. Entonces hay buenos dolor, resultados. estoy anotando 3 ejemplos del dolor. Entonces, sí, cannabis, marihuana. Hay una propuesta boliviana para poder utilizar el cannabis, ¿no? Hace poco hay 2 iniciativas, en realidad, una que lanzó la Alcaldía Municipal de La Paz, a la cabeza de Iván Arias, que tiene muy buena voluntad, digamos, en cuanto a tratar de encontrar un resquicio legal en su legislación como gobierno autónomo, de poder usar la marihuana a través de sus oficinas y sus secretarías de salud. Se ha realizado un metaanálisis de muchos estudios y que llegan a ser, digamos, concluyentes con respecto a sus usos medicinales, y los ha expuesto, tienen ya una ficha que se ha publicado y que han presentado, y que también han elaborado mesas de trabajo con colectivos ciudadanos para trabajar sobre este tema. Esa es una a nivel municipal, y hace poco a nivel nacional la senadora Andrea Barrientos ha presentado un proyecto de ley para la legalización del uso terapéutico y medicinal de la marihuana. Entonces son, digamos, caminos positivos que usted vería, que usted que ha investigado el cannabis. Son caminos positivos en cuanto a la legalidad que tiene que tener, digamos, esto. ¿No? Exactamente, pero como le decía hace un momento, no es algo que sea ajeno a la gente. O sea, puede que no parezca, porque obviamente estamos hablando de drogas que están bajo la ley 1008 todavía, más allá de que exista un paraguas para la investigación, que es la ley 913, todavía estamos dentro de la ilegalidad. Ilegalidad que la verdad que en muchos de los países en los que se ha legalizado han pasado también por esta etapa. Es obvio, no se legaliza de la noche a la mañana, pero se ha usado muchísimo antes que exista una ley que regule el tema. Y en nuestro medio, si uno pregunta en cualquier medio que está más o menos relacionado con el tema, sea por ejemplo pacientes que tienen un trastorno del espectro autista, que tienen epilepsias refractarias que no se pueden tratar, que tengan patología oncológica, tenemos el ICO acá. O sea, si uno va preguntando un poco por debajo, se va a dar cuenta que la gente conoce del tema, que conocen a alguien que se lo ha recomendado, conocen algún contacto que sabe que le va a vender y ya está usando el cannabis. Y lo está usando con un nivel de seguridad muy bajo porque no sabe qué está usando. Ya, pero si le vende, debe ser, como es prohibido, entonces debe ser también más caro, ¿no? Por supuesto como que Pepe sí. Mújica decía, si está prohibido, entonces es más caro, es más restrictivo para algunos usos medicinales. Claro, tocó el tema de Mújica, expresidente de Uruguay, que precisamente, digamos, uno de los motivos por los cuales Uruguay es uno de los pocos países en los que ha legalizado el uso recreativo, o uso adulto, como se llama ahora, del cannabis, era precisamente intentar quitar el mercado al narcotráfico y que sea un mercado que regule el Estado, ¿no? Es una conversación para nuestro medio que viene un poco después, es un poco más difícil, más larga, pero que tal vez lleguemos en algún momento, ¿no? Por ahora, la verdad es que, al menos personalmente, creo que lo principal
es que la gente conozca de qué se trata el tema de cannabis medicinal, ¿no? Y que sepa que debería poder exigirle al Estado, que es el encargado de cuidar la salud, también reglamentar y cuidar lo que él necesita consumir, porque lamentablemente la gente que necesita realmente eso, y que la gente que le ha hecho un buen efecto y que ha tenido una mejoría en su calidad de vida y que está comprando un producto muy caro, con muchos riesgos, nunca sabe qué está comprando. Ah, claro, y la calidad sobre todo, puede ser adulterado, puede ser... Su calidad a nivel general, o sea, hablo desde que puede ser un aceite de oliva, o un aceite de ricino, un aceite de orégano, de cualquier otra planta, hasta que también este compuesto, digamos, puede tener pesticidas, puede tener metales, puede tener hongos, por una conservación inadecuada, qué sé yo. Entonces, en vez de encontrar un beneficio, resulta teniendo un problema de salud grande, y eso es lo que el Estado tiene que tener tuición. Claro, pongo un ejemplo, si alguien va a comprar y no conoce de los aromas, de los sabores, etcétera, entonces le podría vender cualquier cosa y no tiene dónde reclamar, porque es un tema ilegal. Bueno, un pequeño detalle, perdón que le corte con respecto a lo del aroma. Uno de repente ha sentido el olor que tiene cannabis, que es bastante característico, ¿no? De las personas que fuman, caminando incluso por la calle, no se da cuenta inmediatamente. Pero cuando se habla de cannabis medicinal, digamos, y se separan componentes como el CBD y el THC, y no se incluyen terpenos, no se siente el olor. ¿Por qué? Porque los terpenos son los que generan ese olor característico de la planta, ¿no? Cuando son o componentes sintéticos, o cuando son elementos aislados de estas moléculas, uno no va a sentir el olor. Bien. Doctor, entonces, si se trata de cannabis medicinal, ¿será el caso de un médico que recete incluso las cantidades, o cómo se administraría? Mira, habría que tener una preparación y un estudio mínimo de lo que es cannabis medicinal para poder recetarlo. Es algo que de repente la ley o el proyecto de ley, digamos, deja un poco por fuera o sobreentiende un poco. Como ya le comenté hace un momento, algunos descubrimientos son muy recientes y que, por ejemplo, en la mayoría de las currículas de pregrado no existen. Entonces, son conocimientos que uno adquiere, digamos, siempre en el posgrado, ¿no? Y no son todos muy sencillos. Hay que tener una base asistencial previa, según un criterio mío, de primeras indicaciones de patologías, y saber cuándo realmente está indicado el cannabis medicinal, ¿bien? El cannabis. Las dosis varían y se adecúan a la patología, ¿no? Hay mucha demonización de lo que es el THC, que es el componente psicoactivo de la planta, el que genera estos efectos de alteraciones visuales, temporales y demás, pero que en indicadas dosis y en determinadas patologías pueden tener un excelente resultado. Incluso, mucho se trabaja en el tema científico de investigación con cannabinoides sintéticos. Pero las mejores respuestas que uno tiene con el dolor, por ejemplo, son de elaboraciones que tienen todo el complejo de cannabinoides que tiene la planta. Se llama efecto séquito. El efecto séquito es la suma de estos diferentes componentes que tienen una planta, las diferentes moléculas, incrementan su potencial de acción, ¿no? Muy bien. El doctor Jorge Tango, médico internista, experto universitario en cannabis medicinal, con nosotros. Bueno, tan calumniada esta planta, que podría ser beneficiosa. Usted está inclinado entonces, por lo menos digo, al debate inicial, ¿sí? Siempre hay que hablar, hay que generar un debate, ¿no? Para escuchar también cuáles son las propuestas, cuáles son las oposiciones. Sin embargo, creo que hay que hacer una pequeña diferencia con esto, que si bien todas las opiniones son válidas, para hablar sobre ciertos temas, digamos, hay que partir sobre verdades, ¿verdad? Hay que partir de entelequias.
Es decir, uno a nivel filosófico puede cuestionar absolutamente todo, pero en temas de ciencia y conocimiento hay que partir sobre bases sólidas de conocimiento. Sí, buen punto, pero podría estar también el debate contaminado por creencias absolutas, ¿no? Poniendo a Dios, a los ángeles, a la Virgen, etcétera, a concepciones de ese tipo que no permitirían claridad en el debate, que es lo que ha ocurrido en otros países. Sí, sí, aunque cuando uno se da el tiempo, digamos, de revisar muchas de las religiones y de las ideologías que tienen varios, el rastafarismo, el hinduismo y demás, el judaísmo, se va a dar cuenta que en realidad están más a favor del uso de cannabis medicinal, y no solo del cannabis medicinal, sino también del uso recreativo, inclusive del cannabis, porque recordemos que al principio siempre se ha utilizado esta planta con fines de elevación, de concentración, ¿no? de meditación. Entonces, también es un poco engañoso a veces eso, ¿no? Uno puede asumir muchas cosas, pero el conocimiento es el que siempre genera una luz al final del camino. Bienvenido al debate entonces. Muchas gracias, doctor Jorge Tango, usted ha sido de maravilla, le agradezco muchísimo. No, una alegría poder estar acá, y bueno, a toda la gente que tal vez empiece a escuchar sobre este tema, simplemente pedirle que tenga la mente abierta, que empiece a informarse con criterio sobre este tema, y que pueda realmente en base al conocimiento generar un criterio propio para seguir avanzando. Muchas gracias, que el debate continúe. Esta es una pantalla tan grande que todas las ideas, que todas las propuestas son debatidas, son escuchadas aquí en el Periodismo de Cuenta. Volvemos enseguida.